Mamá, los teléfonos son para los jóvenes. Ya no necesitas toda esa tecnología. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, dichas con la crueldad casual de quien tira el periódico de ayer. Mi propia hija me acababa de decir que ya no encajaba en el mundo moderno. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Si ustedes también creen que aún valemos, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, denle like y suscríbanse. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Linda Rosa. Tengo 76 años, y hasta hace 3 meses, creía que el amor que le había dado a mi hija durante casi 5 décadas, de alguna manera me protegería cuando más lo necesitara. Estaba equivocada de formas que aún me dejan sin aliento. Las luces fluorescentes de la cocina de Diana proyectaban sombras duras sobre su rostro, mientras me arrebataba el smartphone de las manos temblorosas, con la eficiencia de quien confisca contrabando. Mi teléfono, el salvavidas que me conectaba con los pocos amigos que me quedaban, con las citas médicas, con el mundo más allá de estas paredes asfixiantes, desapareció en el cajón de la cocina con una finalidad que me oprimió el pecho. «Descansa, mamá», dijo, sin mirarme a los ojos. «Ya no tienes que preocuparte por estar conectada. Conectada. Como si mi necesidad de contacto humano fuera un lujo frívolo, como querer joyas caras o unas vacaciones exóticas, como si a los 76 años hubiera cruzado un umbral invisible donde la curiosidad, la comunicación y la dignidad básica ya no fueran mi derecho de nacimiento. Estaba allí, en su cocina impecable, rodeada de encimeras de granito por las que había ayudado a pagar y electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban con la prosperidad por la que me había sacrificado, sintiéndome más pequeña que cuando era niña, y me regañaban por hablar sin permiso. La mujer que la había criado, que había trabajado dobles turnos en el Hospital General del Distrito Federal durante 39 años para darle todas las oportunidades, acababa de ser desechada como un electrodoméstico defectuoso. El cuarto del sótano que me asignó estaba al pie de unas escaleras alfombradas que crujían con cada paso cuidadoso que daba, mis rodillas artríticas protestando por el descenso a lo que cada vez se sentía más como un exilio. Sin ventanas, sin luz natural, solo una cama plegable colocada entre la lavadora y el calentador de agua, rodeada por los zumbidos y clics mecánicos de los aparatos domésticos que parecían más bienvenidos en ese espacio que yo. «Es acogedor», había dicho Diana cuando me mostró el cuarto por primera vez, con la voz brillante de falsa alegría. «Y muy conveniente. Tendrás todo lo que necesitas aquí mismo. Todo, menos dignidad. Todo, menos respeto. Todo, menos el reconocimiento básico de que seguía siendo un ser humano digno de consideración, en lugar de una carga que debía gestionarse de la forma más eficiente posible». Las paredes estaban pintadas de un beige sombrío, el mismo color que los edificios institucionales diseñados para albergar a personas en las que nadie quería pensar. Un solo foco desnudo colgaba del techo, proyectando sombras duras que hacían que el espacio pareciera más un trastero que una vivienda. El aire olía perpetuamente a detergente y humedad, un recordatorio constante de que estaba rodeada de los desechos de la vida familiar sin ser considerada parte de ella. Había venido aquí hace 3 semanas después de lo que Diana llamó el incidente, un tropiezo menor en el supermercado que resultó en una contusión en la cadera y la recomendación del médico de que ya no viviera sola. A los 76 años, con medicamentos para la presión arterial que ocasionalmente me mareaban y reflejos que ya no eran lo que solían ser, incluso yo podía reconocer que algunos ajustes a mi situación de vida podrían ser prudentes. Pero esto no era un ajuste. Esto era borradura. Solo por un tiempo. Había prometido Diana cuando insistió en que empacara mis pertenencias y me mudara a su casa en los suburbios de la Ciudad de México, hasta que encontremos algo más permanente. La forma en que dijo permanente debería haberme advertido. Había algo ominoso en su tono, una finalidad que sugería que ese algo permanente que tenía en mente no implicaría consultar mis preferencias ni respetar mi autonomía. Había criado a Diana sola después de que su padre se marchó cuando ella tenía 9 años.
abandonándonos con facturas impagas y promesas rotas que dejaron cicatrices más profundas de las que a ninguna de las dos nos gustaba reconocer. Había trabajado todos los turnos disponibles en el hospital, atendiendo la recepción donde equilibraba presupuestos. Contestaba el teléfono y consolaba a las familias que acababan de perder a sus seres queridos. Había aprendido a dar malas noticias con compasión y buenas noticias con la alegría adecuada, a mantenerme profesional cuando la gente me gritaba por cosas que estaban fuera de mi control, a encontrar soluciones cuando el sistema fallaba a las personas que más lo necesitaban. Esas habilidades me habían servido bien para criar a una hija que había heredado la tendencia de su padre al egoísmo, pero nada de su encanto. Había vendido mi anillo de bodas para pagar su matrícula universitaria. Me había saltado comidas para que pudiera participar en actividades con sus compañeros de clase. Había trabajado horas extras para costear la ropa y las experiencias que la ayudarían a encajar con niños cuyas familias tenían recursos que yo solo podía soñar con proporcionar. Cada sacrificio había valido la pena cuando la vi graduarse con honores, cuando consiguió su primer trabajo en una firma de contabilidad, cuando se casó con Craig y compró esta casa con su jardinería profesional y su garaje para 3 coches. Me sentí orgullosa de lo que habíamos logrado juntas, de la estabilidad y la prosperidad que mis años de lucha habían hecho posibles para ella. Nunca imaginé que las mismas manos que una vez sostuve mientras le enseñaba a caminar, algún día me empujarían al silencio. La noche después de que confiscara mi teléfono, me senté en mi cama escuchando los sonidos de la vida familiar que ocurría encima de mi cabeza. La televisión transmitiendo programas que no me invitaban a ver, conversaciones sobre planes en los que no estaría incluida, risas que nunca parecían llegar hasta donde yo esperaba en la oscuridad. Los pesados pasos de Craig cruzaban el piso de la cocina mientras se servía las sobras de la cena. Los pasos más ligeros de Diana le siguieron, y pude escuchar los sonidos domésticos de los platos que se cargaban en el lavavajillas, la nevera abriéndose y cerrándose, las rutinas cómodas de personas que pertenecían a su propio hogar. Intenté recordar la última vez que sentí que pertenecía a algún lugar. El álbum de fotos estaba enterrado bajo una pila de abrigos de invierno en el armario del sótano, su cubierta de cuero agrietada y descolorida por los años de manipulación. Lo había encontrado mientras buscaba una manta más abrigada. El sótano siempre estaba frío, y Diana había mencionado que calentar toda la casa era caro. Mientras hojeaba las páginas amarillentas por la edad, cada imagen contaba la historia de una mujer que lo había dado todo, solo para descubrir que todo no era suficiente. Estaba Diana, de 5 años, en su primer día de kinder, con el vestido que había cosido a mano porque los comprados en la tienda estaban fuera de nuestro presupuesto. Había trabajado hasta las 2 de la mañana durante 3 noches seguidas, con los dedos pinchados y adoloridos por la aguja, decidida a que mi hija luciera tan hermosa como cualquier niña de una familia adinerada. Otra foto nos mostraba en su graduación de la prepa. Llevaba puesto el mismo vestido azul marino que había tenido durante 6 años, la tela delgada por los innumerables lavados, pero mi sonrisa era radiante. Diana se había graduado con honores, y yo sabía que cada doble turno, cada comida saltada, cada sacrificio había valido la pena por este momento. La ironía no se me escapaba al ver ahora estos recuerdos en secreto, como contrabando escondido de la misma persona por la que me había sacrificado para criar. Durante esos primeros años después de que David se fue, cuando Diana era lo suficientemente pequeña como para acurrucarse a mi lado en nuestro sofá deshilachado, había pintado con palabras cuadros de nuestro futuro. Cuando tengas éxito, le susurraba a su cabello que olía al champú de la tienda de abarrotes que usábamos. Viviremos en una casa grande con jardín. Viajaremos. Nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Ella creía esas historias. Y yo también. Lo que no había anticipado era que cuando el éxito finalmente llegara, no habría nosotros, en su versión de la prosperidad. El enganche para esta misma casa, $40,000 que representaban 15 años de ahorros juntados con los cheques del hospital, había salido de mi cuenta de jubilación. Diana acababa de salir de la universidad, trabajando en su primer trabajo de contabilidad, ahogándose en deudas estudiantiles y tarjetas de crédito,
a pesar del dinero de la colegiatura que yo había proporcionado. Es temporal, mamá, me prometió cuando me pidió el préstamo. Una vez que Craig y yo nos establezcamos, te devolveremos el dinero con intereses. Piénsalo como una inversión en el futuro de nuestra familia. Firmé los papeles sin dudarlo, creyendo que su éxito eventualmente se convertiría en nuestra seguridad compartida. El pagaré que ella insistió en redactar lo había hecho sentir oficial, profesional, el tipo de acuerdo que los adultos serios hacían entre sí. Ese pagaré probablemente todavía estaba en algún archivador arriba, sellado y notariado. Un documento legal que había demostrado ser menos vinculante que la servilleta en la que podría haberse escrito. 7 años habían pasado desde esa transacción. La casa se había revalorizado significativamente. Lo sabía porque todavía recibía las notificaciones de impuestos prediales, enviadas a mi antiguo departamento con regularidad mecánica. Pero cada vez que mencionaba suavemente el reembolso del préstamo, las respuestas de Diana se habían vuelto cada vez más vagas y desdeñosas. El dinero está ajustado ahora mismo, mamá. A Craig lo volvieron a pasar por alto para ese ascenso. Todavía estamos pagando la remodelación de la cocina, ya sabes. El mercado ha estado terrible. Quizás el próximo año. El próximo año se había convertido en un aplazamiento perpetuo, y eventualmente dejé de preguntar. Algunas deudas, había aprendido, se pagaban de maneras que no tenían nada que ver con el dinero. A través del silencio, a través de la aceptación, a través de la erosión gradual de las expectativas, hasta que pedir lo que se te debía se sentía como mendigar. El sótano se volvió más frío a medida que caía la noche, y me apreté más el cardigan alrededor de los hombros. Era el mismo cardigan que había usado en la boda de Diana hace 8 años, lana azul pastel que una vez había sido mi mejor prenda. Ahora era mi única capa cálida en una casa donde el termostato era controlado por personas que nunca se aventuraban en el sótano el tiempo suficiente para notar el frío. Pensé en la boda, en lo orgullosa que me había sentido al ver a Diana caminar por el pasillo con un vestido que costaba más de lo que yo había gastado en ropa en 5 años. Había contribuido con $8,000 para la recepción, dinero que había pedido prestado contra mi pensión, porque ver la cara de mi hija iluminarse mientras describía la boda de sus sueños había hecho que cualquier sacrificio financiero pareciera valer la pena. Las fotos de la boda me mostraban radiante junto a la feliz pareja, mi alegría genuina a pesar del vestido sencillo que llevaba puesto, el único atuendo formal que poseía. En las fotos, me veía exactamente como era. Una madre de clase trabajadora que había logrado su mayor éxito al criar a una hija que nunca tendría que luchar de la manera en que yo lo había hecho. Lo que las fotos no capturaban era la conversación que había escuchado durante la recepción, cuando Diana y su nueva suegra se habían alejado de la pista de baile para empolvarse la nariz. «Tu madre parece dulce», había dicho la madre de Craig, con un tono que transmitía la particular condescendencia que la gente rica reservaba para aquellos a quienes consideraban pintorescos pero inferiores. «Lo es», había respondido Diana, y por un momento, mi corazón se hinchó de orgullo. Luego continuó: «Es solo que es muy sencilla. ¿Sabes? Nunca ha entendido realmente nada más allá de vivir al día, pero se esforzó mucho. Sencilla». La palabra había cortado más profundo que cualquier insulto deliberadamente cruel podría haberlo hecho. Ser descartada no con ira, sino con lástima. Ser caracterizada como alguien cuyo trabajo de toda una vida podría reducirse a esforzarse mucho a pesar de las obvias limitaciones. Era una especie de violencia que yo no había sabido nombrar en ese momento. Ahora, sentada en este sótano que se sentía más como un depósito que como una vivienda, entendí que esa conversación había sido una vista previa de este momento. Diana no había desarrollado repentinamente crueldad. Simplemente había llegado el punto en que mi utilidad había expirado y mi presencia se había convertido en un inconveniente. El hospital donde había trabajado durante casi 4 décadas me había dado una fiesta de jubilación en mi último día. El cuarto de descanso había sido decorado con serpentinas y una pancarta que decía «Gracias por su servicio». Y mis colegas me habían obsequiado un reloj grabado con mi nombre y los años de empleo. La doctora Patricia Williams,
que había trabajado en el departamento de emergencias durante la mayor parte de mi carrera, había dado un discurso sobre mi dedicación y confiabilidad. Linda ha sido la columna vertebral de este lugar, había dicho, con la voz llena de genuina calidez. Es la persona que recuerda el nombre de cada paciente, que se queda hasta tarde para ayudar a las familias a navegar por el papeleo del seguro, que de alguna manera siempre sabe exactamente lo que hay que hacer antes de que nadie lo pida. El reloj estaba en mi bolso ahora, su tic-tac constante un recordatorio de un momento en que mi competencia había sido valorada, cuando mi presencia había marcado una diferencia mensurable en la vida de otras personas. Durante 39 años, había sido indispensable. Durante 3 semanas, había sido invisible. El contraste era devastador de maneras que no había esperado. En el hospital, había sido Linda Rosa, la mujer que podía resolver cualquier crisis administrativa, que conocía los procedimientos de cada departamento, que podía calmar a los pacientes enfadados y coordinar la programación compleja con la misma habilidad. En esta casa, era simplemente ella, una mujer mayor cuyas necesidades eran inconvenientes y cuyas opiniones eran irrelevantes. La transformación no había sido gradual, había sido inmediata y total, como si cruzar el umbral de la casa de Diana, de alguna manera, hubiera despojado no solo mi independencia, sino mi identidad fundamental como un ser humano capaz. Cerré el álbum de fotos y lo volví a guardar en su escondite entre los abrigos de invierno. Las imágenes habían cumplido su propósito. No consolarme con recuerdos felices, sino recordarme quién solía ser antes de convertirme en un problema que debía gestionarse. Arriba, podía escuchar a Diana y a Craig preparándose para la noche. El volumen de la televisión aumentó, y reconocí el tema musical de su drama policíaco favorito. Eran las 8 p.m. Su rutina nunca variaba. Verían hasta las 10. Luego Craig revisaría las cerraduras mientras Diana se preparaba para la cama. Ninguno de los dos pensaría en preguntar si necesitaba algo. Ninguno se preguntaría si tenía suficiente calor, si comía lo suficiente, o simplemente si estaba lo suficientemente sola como para apreciar unos minutos de conversación. Estaba aprendiendo que el abandono podía ser tan deliberado como la crueldad, y a veces más devastador. Ser maltratada activamente requería el reconocimiento de tu existencia. Ser ignorada sugería que te habías vuelto invisible incluso para las personas que más deberían amarte. La primera vez que olvidaron mi cumpleaños, me dije que fue un descuido. Todos se ocupan. Las fechas importantes se escapan por las grietas de las vidas agitadas. Pasé el 15 de noviembre sola en el sótano, escuchando los sonidos de la vida familiar normal arriba mientras miraba el calendario en mi teléfono, el viejo teléfono plegable que había logrado mantener escondido en el bolsillo de mi abrigo, la única reliquia de independencia que aún no habían descubierto y confiscado. 76 años. Había imaginado este hito de manera diferente. Tal vez una pequeña celebración, un pastel, quizás una cena en el restaurante al que Diana y yo solíamos ir en ocasiones especiales cuando era más joven, y todavía parecía disfrutar de mi compañía. En cambio, marqué el día comiendo un sándwich de mantequilla de maní sola, mientras la risa de Craig resonaba a través del techo, mientras veía fútbol con amigos, a quienes nunca se les había contado sobre la anciana que vivía debajo de sus pies. Por la noche, cuando quedó claro que mi cumpleaños pasaría sin reconocimiento, subí las escaleras y encontré a Diana en la cocina, cargando el lavavajillas con platos que aún contenían restos de la cena para llevar que habían disfrutado sin invitarme a unirme a ellos. ¿Te acordaste de qué día es hoy?, pregunté en voz baja, con la voz más pequeña de lo que pretendía. Hizo una pausa. Una copa de vino suspendida a medio camino del estante superior, y vi el momento en que el reconocimiento brilló en su rostro, seguido inmediatamente de molestia. Ah, cierto, tu cumpleaños. Las palabras salieron planas, desprovistas de calidez o celebración. He estado muy ocupada con la cuenta de los Johnson. Ya sabes cómo es. No sabía cómo era. En todos mis años de trabajo en turnos exigentes en el hospital, a través de cada crisis y emergencia de horas extras, nunca había olvidado el cumpleaños de mi hija. Nunca fallé en hacerlo especial, incluso cuando el dinero era tan escaso que especial significaba un pastel casero y un regalo comprado en el estante de liquidación.
Todavía podríamos hacer algo, sugerí con esperanza. Quizás mañana. Vi que ese restaurante italiano que te gustaba tiene un descuento para adultos mayores en... Mamá, la forma en que lo dijo, firme, tajante, cortó mis palabras como una cuchilla. No puedo simplemente dejarlo todo porque necesitas entretenimiento constante. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades. Responsabilidades. Como si reconocer mi existencia requiriera el mismo nivel de compromiso que gestionar una fusión corporativa. La crueldad casual me dejó sin aliento. Esta no era la ira explosiva que deja espacio para la disculpa y la reconciliación. Esto era algo más frío. El rechazo clínico de alguien cuyos sentimientos simplemente no se registraban como lo suficientemente importantes para ser considerados. Lo siento. Susurré, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. ¿Por haber nacido? ¿Por envejecer? ¿Por esperar que la niña que había criado recordara el día en que la traje al mundo? Diana no respondió. Simplemente continuó cargando platos, el tintineo de platos y cubiertos proporcionando una banda sonora percusiva a mi humillación. Esa noche, me acosté en mi catre e intenté recordar la última vez que alguien me había deseado feliz cumpleaños con genuina alegría. La constatación de que no podía recordar ese momento se sintió como descubrir una caries en mi pecho donde solía estar mi corazón. Las microagresiones se acumulaban como veneno en pequeñas dosis. Cada incidente aparentemente insignificante, pero colectivamente devastador. Estaba la mañana en que mencioné que mi artritis era particularmente dolorosa, esperando un poco de simpatía, o tal vez algo de ayuda para alcanzar el ibuprofeno en el estante alto del baño de arriba. «Todos tienen dolores y molestias, mamá», respondió Diana sin levantar la vista de su laptop. «Es parte de envejecer. Tienes que lidiar con eso». Estaba la tarde en que sugerí que podría ayudar con la preparación de la cena, con la esperanza de sentirme útil y tal vez ganarme mi lugar en la mesa familiar. «Nosotros nos encargamos», dijo Craig, no con crueldad, pero con la firme negativa de alguien que redirige a un niño que se ha ofrecido a ayudar con tareas de adultos. Deberías descansar, descansar. El eufemismo que usaban para todo lo que querían que dejara de hacer. Dejar de ofrecer ayuda, dejar de hacer sugerencias, dejar de existir de maneras que requirieran que reconocieran mi presencia. Estaba la noche en que pregunté si podía unirme a ellos para su noche de cine semanal, algo que había hecho regularmente durante mis primeros días en la casa. «Es algo de parejas», explicó Diana, con un tono que sugería que debería haber entendido este límite obvio sin necesidad de aclaración. «De todas formas, no disfrutarías realmente las películas que vemos». Cada rechazo se entregaba con la eficiencia casual de alguien que rechaza un servicio opcional, lo suficientemente educado para evitar parecer deliberadamente cruel, pero lo suficientemente claro para establecer que mi inclusión no era deseada ni bienvenida. El aislamiento comenzó a afectarme de formas que no había anticipado. Mi apetito disminuyó hasta que comer se sintió como una tarea en lugar de nutrición. Mi sueño se volvió inquieto y ansioso, lleno de sueños en los que buscaba rostros familiares que se apartaban cuando me acercaba a ellos. Me encontré revisando mi reflejo en el pequeño espejo sobre el lavabo del sótano, preguntándome si me había vuelto visiblemente repulsiva de alguna manera que no podía identificar. Mi cabello, que siempre había mantenido peinado con esmero a pesar de nuestras limitaciones financieras, había crecido ralo y desaliñado. Mi ropa colgaba holgadamente de un marco que había perdido peso que no podía permitirme perder. Pero la peor parte fue la forma en que había comenzado a internalizar su evaluación de mi valía. Cuando me costaba abrir un frasco de encurtidos, en lugar de pedir ayuda, me decía a mí misma que tal vez realmente me estaba volviendo demasiado frágil para las tareas normales. Cuando olvidaba el nombre de una actriz de cine durante un ejercicio mental para mantener mi mente alerta, me preguntaba si esto era evidencia del deterioro cognitivo que parecían esperar de mí. ¿Me estaba convirtiendo en la carga que ya me trataban como tal? La pregunta me atormentaba durante las largas horas que pasaba sola, rodeada por los sonidos mecánicos de los electrodomésticos que parecían tener más propósito en esta familia que yo. Luego llegó la noche que destrozó cualquier ilusión que hubiera mantenido sobre su tolerancia por mi presencia.
Llevaba varios días sintiéndome mal, una tos persistente que parecía empeorar en el aire húmedo del sótano, escalofríos que ninguna cantidad de mantas lograba disipar del todo, y una fatiga que iba más allá del cansancio normal. A los 76, con antecedentes de problemas respiratorios, sabía lo suficiente como para preocuparme por síntomas que no mejoraban por sí solos. Pero pedir atención médica se sentía como admitir la derrota, como confirmar su creencia de que yo era una carga frágil que requería una gestión constante. Intenté tratarme con medicamentos de venta libre, pero cuando la tos se volvió lo suficientemente severa como para mantenerme despierta por la noche, me di cuenta de que necesitaba tragarme mi orgullo y pedir ayuda. Creo que tal vez necesito ver a un médico, le dije a Diana a la mañana siguiente, con la voz ronca por la tos. Esto ha estado pasando durante casi una semana. Ella levantó la vista de su teléfono, con la expresión de alguien cuyo día acababa de ser complicado por un inconveniente inesperado. Probablemente solo es un resfriado, mamá. Toma un poco de té. Toma un poco de vitamina C. Se siente diferente, insistí, odiando lo débil que sonaba mi voz. Tengo problemas para respirar por la noche. Probablemente solo estás ansiosa, interrumpió Craig desde detrás de su periódico. Las personas mayores siempre piensan que cada pequeño síntoma es grave. Personas mayores. No adultos mayores, ni siquiera adultos de la tercera edad. Solo personas mayores. Hablado con el tono desdeñoso reservado para una demografía cuyas preocupaciones eran inherentemente sospechosas. Pero ¿y si es? Mamá. La voz de Diana transmitió una advertencia que interrumpió mis palabras a mitad de la frase. Estás siendo dramática. Si fuera grave, tendrías fiebre o algo obvio. Simplemente te estás alterando por el envejecimiento normal. Esa tarde, cuando mi tos se volvió tan severa que apenas podía respirar, tomé una decisión que habría sido impensable solo unos meses antes. Llamé al 911 desde mi teléfono plegable oculto. Los paramédicos que respondieron fueron profesionales y amables, tratándome con el respeto y la preocupación que casi había olvidado que merecía. Después de examinarme y verificar mis signos vitales, recomendaron el traslado inmediato al servicio de urgencias. Señora, tiene todos los síntomas de neumonía, explicó amablemente el paramédico más joven. A su edad, esto no es algo para esperar. Necesita antibióticos y probablemente algunos tratamientos respiratorios. Neumonía. Una condición grave que podría haber puesto en peligro mi vida si hubiera seguido el consejo de mi familia de tratarla con té y vitaminas. Cuando Diana y Craig llegaron al hospital, convocados por la información de contacto de emergencia que había proporcionado, su reacción no fue alivio ni preocupación por mi bienestar. Fue ira. ¿Por qué no nos dijiste que era tan grave?, exigió Diana, con la voz aguda de la acusación en lugar de la preocupación. Lo intenté, susurré, con la voz aún débil por los tratamientos de oxígeno. Dijiste que estaba siendo dramática. Bueno, deberías haber sido más clara, replicó. Ahora tenemos que lidiar con el papeleo del seguro y las facturas de la ambulancia. Todo esto se podría haber evitado si simplemente te hubieras explicado mejor. Incluso acostada en una cama de hospital, conectada a monitores y líneas intravenosas, yo seguía siendo de alguna manera el problema. Todavía el inconveniente que no había logrado comunicar adecuadamente la gravedad de su condición a las personas que habían dejado claro que no querían escuchar sobre sus problemas en primer lugar. Mientras yacía allí esa noche, escuchando los sonidos familiares del hospital donde había trabajado durante tantos años, una pregunta terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Fui utilizada? El pensamiento se sintió como una traición. A Diana, a mí misma, a cada sacrificio que había hecho durante décadas. Pero al repasar el patrón de nuestra relación con la claridad que a veces llega durante los momentos de crisis, no pude escapar de la creciente certeza de que mi amor había sido sistemáticamente explotado por alguien que había aprendido a tomar sin dar, a recibir sin gratitud, a beneficiarse sin reciprocidad. ¿Había criado a una hija o había creado a una depredadora que usaba la máscara de la obligación familiar mientras me drenaba de todo lo que tenía para ofrecer?
La pregunta me atormentaría durante las semanas restantes en su casa, mientras comenzaba a ver nuestras interacciones con nuevos ojos y empezaba a planear lo que se convertiría en la decisión más importante de mi vida. Los papeles de alta del hospital se sintieron más pesados de lo que deberían haber sido en mis manos temblorosas. Neumonía, bacteriana, había especificado el médico, del tipo que podría haberme matado si hubiera esperado mucho más para buscar tratamiento. Señora Rosa, había dicho la doctora Martínez durante mi consulta final, con sus ojos oscuros serios detrás de anteojos con montura de alambre, necesita entender que a su edad, este tipo de infección no es algo para minimizar. El hecho de que haya esperado tanto tiempo para venir. Hizo una pausa, estudiando mi historial con la cuidadosa atención de alguien que elige sus palabras diplomáticamente. ¿Tiene apoyo adecuado en casa? La pregunta había quedado suspendida en el aire antiséptico entre nosotras, cargada de implicaciones que no estaba lista para enfrentar en ese momento. Apoyo adecuado. Una forma tan clínica de describir el fracaso fundamental de las personas que se suponía que debían preocuparse por mi bienestar. Sí, mentí, porque la verdad era demasiado complicada y demasiado vergonzosa para explicar a esta extraña competente. ¿Cómo podría decirle que mi propia hija había desestimado mis síntomas como un comportamiento en busca de atención, que me habían hecho sentir como una hipocondríaca por reconocer signos de enfermedad grave? Pero ahora, 3 días después de regresar al sótano que hacía las veces de mi vivienda, la pregunta del médico resonaba en mi mente con creciente urgencia. ¿Tenía apoyo adecuado? ¿O había sido sistemáticamente condicionada a aceptar un tratamiento inadecuado como normal? Los antibióticos estaban funcionando. Mi tos había disminuido, y podía respirar sin el silbido aterrador que me había enviado a la sala de emergencias. Pero mi recuperación parecía irritar a Diana y a Craig más que mi enfermedad. Los copagos de la receta fueron $63, anunció Diana durante el desayuno, deslizando el recibo por la encimera de la cocina hacia mí con el aire expectante de alguien que presenta una factura. Y la visita a urgencias probablemente no estará totalmente cubierta por el seguro social. Me quedé mirando el recibo, notando que era de una farmacia que nunca había visitado, por medicamentos cuyo costo total nunca había visto. Pensé que los recogiste por mí porque estaba demasiado enferma para ir yo misma. Lo hice, respondió, con un tono que sugería que debería estar agradecida por este inconveniente que había soportado en mi nombre. Pero obviamente necesitas reembolsarnos. No podemos absorber los gastos médicos de todos. Todos. Como si fuera una persona al azar a la que habían asistido amablemente, en lugar de la madre que había sacrificado décadas de su vida para asegurar que Diana nunca careciera de nada. No tengo $63 en efectivo, admití, sintiendo el familiar rubor de la vergüenza que venía con ser obligada a discutir mis limitaciones financieras. Mi cheque del Seguro Social apenas cubría mis modestos gastos, y desde que me mudé a su casa, había estado contribuyendo con lo que podía para los servicios públicos y los comestibles sin que me lo pidieran. Bueno, tendrás que encontrar la forma, dijo Craig desde detrás de su periódico de la mañana. No podemos simplemente comer costos porque no planificas con anticipación para emergencias médicas. Planificar con anticipación. Como si de alguna manera hubiera elegido desarrollar neumonía como una actividad recreativa, en lugar de experimentar una enfermedad grave que requería tratamiento inmediato. Esta conversación plantó la primera semilla de lo que se convertiría en un pensamiento revolucionario. Tal vez su conveniencia no era más importante que mi supervivencia. La idea se fortaleció durante las semanas siguientes, a medida que comencé a prestar atención a patrones que antes había aceptado sin cuestionar, como la forma en que discutían los planes de vacaciones en la cena, viajes elaborados a destinos que nunca vería, mientras mencionaban en la misma frase que calentar el sótano era demasiado costoso para considerar, o la forma en que Craig dejaba los recibos del restaurante en la encimera de la cocina después de cenas de negocios que costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles, mientras sugería que debería ser más cuidadosa sobre cuánta leche consumía, porque los productos lácteos se estaban volviendo caros. O la forma en que Diana pasaba 40 minutos por teléfono con amigas, riendo y charlando sobre triviales dramas sociales,
mientras me interrumpía después de 30 segundos, cuando intentaba compartir noticias sobre antiguos colegas del hospital. El doble rasero era tan descarado, tan sistemático, que comencé a preguntarme cómo no lo había visto antes. Mi amor por Diana había sido tan completo que me había cegado a su fundamental falta de afecto recíproco, o simplemente me había entrenado para no notar comportamientos que habrían sido obviamente inaceptables de cualquier otra persona. El punto de ruptura llegó un jueves por la noche a principios de diciembre, cuando la madre de Craig vino a cenar. Elena Morrison tenía 72 años. Estaba impecablemente vestida y estaba acostumbrada a ser tratada con la deferencia que proviene de tener dinero y estatus social. Vivía en un lujoso retiro para adultos mayores en Cuernavaca, conducía un Lexus del año y hablaba de sus diversas actividades, el club de bridge, comités de caridad, eventos culturales, con la confianza de alguien cuyo tiempo era considerado valioso por todos los que la rodeaban. ¿Dónde está tu madre?, le preguntó Elena a Diana mientras se acomodaban en la sala con vino antes de la cena. Está abajo, respondió Diana casualmente. Prefiere la tranquilidad de allá. Se siente abrumada por demasiada interacción social. Se siente abrumada. Otro eufemismo que transformaba la exclusión deliberada en consideración por mis supuestas limitaciones. Bueno, tráela, dijo Elena, sorprendiéndome con su franqueza. Me gustaría conocerla en persona. Solo hemos hablado brevemente en tu boda. Escuché pasos en la escalera y rápidamente me alisé el cabello, deseando haber tenido más aviso para presentarme. Cuando Diana apareció al pie de las escaleras del sótano, su expresión estaba tensa por una molestia mal disimulada. «Mamá, la madre de Craig quiere saludar», dijo, con un tono que sugería que esto era una imposición que no había anticipado. «¿Puedes subir por unos minutos?» La sala de estar se sintió extraña y formal después de semanas de exilio en el sótano. Elena se levantó para saludarme con la gracia practicada de alguien acostumbrado a las interacciones sociales, pero sus ojos agudos captaron detalles que esperaba que no fueran demasiado obvios. Mi pérdida de peso, mi ropa gastada, el aire general de alguien que no había estado prosperando. «Linda, qué bueno verte de nuevo», dijo cálidamente, gesticulando para que me sentara a su lado en el sofá que había ayudado a comprar, pero que rara vez usaba. «Diana me dice que trabajaste en un hospital durante muchos años. Qué interesante. ¿En qué departamento?» Durante los siguientes 20 minutos, Elena hizo preguntas reflexivas sobre mi carrera, mi vida en la Ciudad de México, mis intereses y experiencias. Escuchó mis respuestas con genuina atención, respondiendo con preguntas de seguimiento relevantes que demostraban que realmente estaba interactuando con lo que decía en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Fue la conversación más larga que había tenido con otro adulto en meses, y sentí que algo despertaba en mí que casi había olvidado que existía. La sensación de que era una persona que valía la pena conocer, que valía la pena escuchar, que valía la pena tratar con respeto básico. Debes tener historias fascinantes de todos esos años en administración hospitalaria, dijo Elena. Las cosas que debes haber visto, las crisis que ayudaste a la gente a navegar. ¡Qué trabajo notable! Trabajo notable. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había caracterizado mis contribuciones al mundo en términos positivos? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había tratado mis experiencias como valiosas en lugar de gravosas? Pero lo que pasó a continuación lo cambió todo. Cuando Elena se preparaba para irse, me ofrecía ayudar a recoger los platos de la cena, un gesto que se había vuelto automático a pesar de ser consistentemente rechazado. «Oh, eso no es necesario», dijo Diana rápidamente. «Mamá se cansa fácilmente. Debería descansar». Elena hizo una pausa al ponerse el abrigo, estudiando la cara de Diana con la astuta expresión de alguien que había aprendido a leer la dinámica social a lo largo de 7 décadas de cuidadosa observación. «¿Se cansa fácilmente?», repitió. «Linda, me pareces bastante enérgica. De hecho, me recuerdas a mí a tu edad. Mucha vitalidad. Solo necesitas el entorno adecuado para florecer». El silencio que siguió fue eléctrico con tensión. Craig se movió incómodo en su silla, y la sonrisa de Diana se volvió rígidamente artificial. «Bueno, cada situación es diferente», dijo Diana finalmente,
con una advertencia que reconocí, pero a la que Elena pareció ser inmune. En efecto, lo son, respondió Elena con calma. Linda, organizo un juego de bridge semanal en mi centro comunitario. Muy informal, solo café y conversación con mujeres encantadoras. Podrías disfrutarlo. Los jueves a las 2 de la tarde. Ya no manejo, dije automáticamente, la excusa surgiendo antes de que pudiera considerar si realmente quería rechazar la invitación. Tonterías, yo te recojo, dijo Elena enérgicamente. Está a apenas 20 minutos de aquí, insisto. La oferta flotaba en el aire como un salvavidas lanzado a alguien que se había estado ahogando tan gradualmente que casi había dejado de notar el agua cerrándose sobre su cabeza. Eso es muy amable, comencé, pero no quisiera ser una carga. Realmente ya no sale mucho, interrumpió Diana, con tono definitivo. Se siente más cómoda quedándose cerca de casa. Las cejas de Elena se elevaron casi imperceptiblemente, pero su voz permaneció agradable. Ya veo. Bueno, la invitación sigue en pie cuando te sientas lista para una pequeña aventura. Después de que Elena se fue, la casa se sintió diferente, cargada de una energía que hizo que los espacios familiares parecieran repentinamente extraños. Diana y Craig limpiaron con una eficiencia inusual, sus movimientos agudos y decididos, su conversación limitada a la coordinación necesaria. Me retiré al sótano, pero en lugar de sentirlo como un exilio, se sintió como una retirada estratégica. Por primera vez en meses, tenía algo en qué pensar además de mi propia insuficiencia. Elena Morrison me había visto de manera diferente a como lo hacía mi propia familia. Donde ellos veían una carga, ella veía potencial. Donde ellos veían limitación, ella veía oportunidad. Donde ellos veían a alguien que necesitaba ser gestionada, ella veía a alguien que podría tener algo valioso que aportar. Esa noche, acostada en mi catre mientras la casa se acomodaba en sus rutinas nocturnas habituales encima de mí, tomé una decisión que habría sido impensable solo unas semanas antes. Iba a llamar a Elena Morrison y aceptar su invitación al club de bridge. Y lo iba a hacer sin pedir permiso. El número de teléfono estaba escrito en un pequeño trozo de papel que Elena había deslizado en mi mano durante nuestra despedida. Un gesto tan sutil que Diana y Craig no habían notado el intercambio. Lo había escondido en el bolsillo de mi abrigo como un tesoro secreto, revisando durante toda la semana para asegurarme de que todavía estaba allí, todavía real, todavía representando la posibilidad de vida más allá de estas paredes del sótano. El jueves por la mañana llegó gris y frío, con la escarcha de diciembre cubriendo las ventanas y mi aliento visible en el aire sin calefacción del sótano. Arriba, podía escuchar los sonidos familiares de Diana y Craig preparándose para su día de trabajo, el café preparándose, los presentadores de noticias discutiendo temas que parecían importar a las personas que todavía se sentían conectadas con el mundo exterior. Esperé hasta que escuché sus coches salir de la cochera antes de subir las escaleras para usar el teléfono de la cocina. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Elena, no por el frío, sino por la aterradora posibilidad de que este pequeño acto de independencia pudiera ser descubierto y castigado de alguna manera. Habla Elena Morrison. Llegó la voz nítida y segura que recordaba de la cena. Señora Morrison, soy Linda Rosa. Comencé, con la voz apenas por encima de un susurro. Usted mencionó ¿el club de bridge? Linda, qué maravilla escucharte, querida. Sí, el club de bridge esta tarde. ¿Llamas para aceptar mi invitación? La calidez en su voz fue como la luz del sol después de semanas de clima nublado. ¿Si la oferta sigue en pie? Por supuesto que sí. Te recojo a la 1:30. Nos gusta llegar temprano para tomar el té y conversar antes de sacar las cartas. ¿Recuerdas cómo jugar bridge? ¿O prefieres observar esta primera vez? Sí recordaba el bridge, aunque habían pasado años desde que había jugado. Durante mis primeros días en el hospital, un grupo de enfermeras me había incluido en sus juegos semanales durante los descansos para comer. Era uno de los muchos pequeños placeres que había abandonado a lo largo de los años a medida que el trabajo y las responsabilidades familiares consumían cada vez más mi tiempo y energía. Recuerdo lo básico, dije, sorprendida por la firmeza que regresaba a mi voz. Puede que esté oxidada, pero me gustaría intentarlo.
Perfecto. Vístete cómoda y trae apetito. Martha Chen prepara las barras de limón más divinas y siempre trae suficiente para alimentar a un pequeño ejército. Después de colgar, me di cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en semanas. No la expresión tensa y artificial que había estado usando alrededor de Diana y Craig, sino una sonrisa genuina que parecía surgir de algún lugar profundo dentro de mí, que pensé que había sido dañado permanentemente. Pasé la mañana preparándome con la cuidadosa atención que solía dar a las ocasiones especiales. Me duché usando el champú bueno que había estado guardando. Me sequé el cabello con más cuidado del que me había molestado en meses y seleccioné el mejor atuendo de mi limitado guardarropa, un suéter azul marino y pantalones grises que alguna vez habían sido parte de mi vestimenta profesional. Mirándome en el espejo del baño, vi destellos de la mujer que solía ser, competente, digna, merecedora de respeto y amistad. La mujer que había gestionado crisis hospitalarias con eficiencia tranquila, que había criado a una hija como madre soltera, que había navegado décadas de desafíos con gracia y determinación. A la 1:30 en punto, el Lexus plateado de Elena entró en la cochera. Observé desde la ventana de la cocina cómo salía, elegante con un abrigo de lana y guantes de cuero, moviéndose con el porte seguro de alguien que nunca había dudado de su derecho a ocupar espacio en el mundo. Agarré mi abrigo y mi bolso, deteniéndome solo para dejar una nota en la encimera de la cocina. Fui al club de bridge con Elena Morrison. Regreso a las 6 p.m. Mamá. La nota se sintió como una declaración de independencia. «Te ves encantadora, linda», dijo Elena mientras me acomodaba en el asiento del pasajero, rodeada por el aroma a cuero de calidad y perfume sutil. ¿Lista para una aventura? La comunidad de retiro donde vivía Elena no se parecía a nada que hubiera imaginado. El Robledal era menos una instalación institucional y más un resort de lujo, con jardines cuidados, arquitectura elegante y residentes que se movían por los espacios con propósito y vitalidad. Mucha gente tiene ideas equivocadas sobre lugares como este, dijo Elena mientras caminábamos por el vestíbulo principal, que tenía flores frescas, cómodas áreas de descanso y un piano de cola donde un residente tocaba jazz suave. Imaginan asilos para ancianos, pero esto es simplemente el hogar, con la ventaja de vivir sin mantenimiento y con una comunidad integrada. El club de bridge se reunía en una sala alegre con vistas a un jardín donde, incluso en diciembre, los arbustos de hoja perenne y las plantas de floración invernal proporcionaban interés visual. 4 mesas redondas estaban dispuestas con manteles frescos, y el aire estaba lleno de los sonidos de conversación animada y risa genuina. «Señoras», dijo Elena al entrar, «me gustaría presentarles a Linda Rosa, mi nueva amiga que se unirá a nosotros hoy». Las presentaciones que siguieron no se parecían a ninguna interacción social que hubiera experimentado en meses. Estas mujeres, con edades que iban desde los 60 y tantos hasta los 80 y tantos, me trataron no como una intrusión u obligación, sino como una bienvenida adición a su grupo. Preguntaron sobre mi pasado con interés genuino, compartieron historias sobre sus propias carreras y familias, y me incluyeron en conversaciones sobre eventos actuales, libros y actividades comunitarias. Martha Chen, la mujer que Elena había mencionado, era una profesora de química jubilada cuyas barras de limón eran realmente divinas. Ruth Goldman había sido trabajadora social para la Ciudad de México durante 30 años. Patricia Williams, casi me quedé sin aliento cuando la reconocí como la doctora Williams del hospital donde había trabajado, me saludó con encantada sorpresa. «Linda Rosa, no puedo creer que seas tú», exclamó Patricia, abrazándome cálidamente. «He extrañado ver tu cara amable todas las mañanas. ¿Cómo te está tratando la jubilación?» La pregunta debería haber sido fácil de responder, pero me encontré luchando con cuánta verdad revelar. Estas mujeres irradiaban satisfacción y autonomía, cualidades que casi había olvidado que eran posibles a nuestra edad. «Ha sido un ajuste», dije con cuidado. «Ah, el primer año siempre es difícil», dijo Ruth con complicidad. «Pasas décadas definiéndote a través del trabajo, y luego de repente tienes que descubrir quién eres. Cuando nadie necesita que resuelvas sus problemas 8 horas al día,
Pero no fue la pérdida de la identidad laboral lo que me estaba destruyendo. Fue la pérdida de la dignidad básica en mi propia familia. Aún así, asentí y les permití asumir que mis luchas eran los desafíos normales de la jubilación en lugar de algo más perturbador. Los juegos de bridge eran competitivos pero amigables, con instrucción paciente cuando cometía errores y elogios generosos cuando recordaba estrategias exitosas. Durante 3 horas, yo era simplemente Linda, no una carga, no un problema que gestionar, no alguien cuyas necesidades eran inconvenientes, solo una mujer cuya compañía se disfrutaba y cuyas contribuciones se valoraban. Durante un descanso entre manos, Patricia me apartó a un lado. Linda, te ves más delgada que la última vez que te vi. ¿Estás comiendo bien? ¿Te estás cuidando? La preocupación en su voz era tan diferente del tono desdeñoso al que me había acostumbrado que casi me hizo llorar. Aquí estaba alguien que me conocía como una profesional competente, que recordaba mi trabajo con respeto, que estaba genuinamente preocupada por mi bienestar. Estoy bien, dije automáticamente. Luego me corregí. En realidad, no estoy bien, pero no estoy segura de cómo explicar por qué. La expresión de Patricia se puso seria. ¿Te gustaría hablar de ello? No aquí, obviamente, pero quizás en algún momento en que podamos tener privacidad. La oferta pendía entre nosotras como un salvavidas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado por mis problemas y realmente quería escuchar la respuesta? Yo, sí, creo que sí. Dame tu número y te llamaré mañana. A veces ayuda a hablar de situaciones difíciles con alguien que está fuera del problema inmediato. Me di cuenta de que no podía darle mi número porque no tenía acceso al teléfono donde podría responderlo. El reconocimiento de cuán completamente mi comunicación había sido controlada me golpeó como un puñetazo. Es decir, mi situación con el teléfono es complicada ahora mismo, admití, sintiendo el familiar rubor de la vergüenza que venía con reconocer mi impotencia. Las cejas de Patricia se arquearon ligeramente, pero su voz permaneció suave. Ya veo. Bueno, encontraremos la forma. Quizás a través de Elena. Cuando Elena me llevó a casa esa noche, sentí que regresaba de otro mundo, uno donde existía como una persona completa, en lugar de una versión disminuida de mí misma. Gracias, dije al entrar en la cochera de Diana. No recuerdo la última vez que me divertí tanto. Linda, dijo Elena, girándose para mirarme con una expresión que era a la vez amable y seria. Espero que no te importe que diga esto, pero pareces alguien a quien han convencido de que es invisible. Créeme, no lo eres. Eres inteligente, atractiva, y tienes décadas de valiosa experiencia para ofrecer. No dejes que nadie te diga lo contrario. Las palabras aterrizaron en mi pecho como semillas en tierra fértil. Dentro de la casa, Diana estaba esperando en la cocina, con una expresión cuidadosamente neutral, pero su postura tensa. ¿Qué tal tu tarde?, preguntó. La pregunta pronunciada con la falsa naturalidad de alguien que en realidad estaba bastante preocupado por la respuesta. Maravillosa, dije, y por primera vez en meses, lo dije completamente en serio. Las amigas de Elena son mujeres extraordinarias. Volveré el próximo jueves. Mamá, dijo Diana, con la voz que tomaba el tono familiar de alguien a punto de dar malas noticias a un niño. No creo que sea una buena idea que andes conduciendo con gente que realmente no conocemos. ¿Qué pasaría si pasara algo? ¿Qué pasaría si tuvieras otra emergencia médica? Pero algo había cambiado en mí durante esas 3 horas de ser tratada con respeto y amabilidad. La mujer que había gestionado con éxito las crisis hospitalarias durante 4 décadas no iba a ser intimidada por una hija que aparentemente había olvidado que su madre seguía siendo una adulta capaz. Elena está perfectamente capacitada para conducir, dije con calma. Y si tengo una emergencia médica, estoy segura de que su comunidad de jubilados tiene excelentes protocolos para manejar tales situaciones. Probablemente gestionan las crisis de salud con más eficiencia de lo que lo hacen la mayoría de las familias. La sutil indirecta no pasó desapercibida para Diana, cuyo rostro se sonrojó ligeramente. Solo creo que deberías ser más cuidadosa con... ¿Con qué?, interrumpí, con la voz firme pero ganando fuerza. ¿Con tener amigas? ¿Con participar en actividades que me brinden alegría?
¿Con recordar que sigo siendo una persona con intereses y capacidades? El silencio que siguió fue eléctrico de sorpresa, la mía tanto como la de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que había desafiado su autoridad sobre mis elecciones? ¿Cuándo había hablado por última vez en defensa de mis propias necesidades y deseos? Voy al club de bridge el próximo jueves. Continué, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Y el jueves siguiente, si me aceptan. No es una solicitud de permiso, es información sobre mis planes. Esa noche, mientras yacía en mi catre del sótano, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No por algún rescate dramático o transformación repentina, sino por la posibilidad de que pudiera ser capaz de pequeños actos de rebelión que pudieran restaurar gradualmente mi sentido de mí misma. La mujer que había jugado bridge hoy, que había reído con amigas y sido tratada como una igual, todavía estaba aquí en alguna parte. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, estaba empezando a creer que podría ser lo suficientemente fuerte como para luchar para regresar a la superficie. La represalia comenzó sutilmente, como siempre sucedía con Diana, pequeños cambios diseñados para parecer coincidencia en lugar de castigo. Lo primero que noté fue el termostato. El sótano, ya incómodamente frío, se volvió realmente gélido. Cuando lo mencioné durante el desayuno a la mañana siguiente de mi segunda reunión del club de bridge, Craig levantó la vista de su periódico con fingida sorpresa. ¿En serio? A mí me parece bien. Tal vez solo eres más sensible a los cambios de temperatura. Eso pasa cuando la gente envejece. Problemas de circulación, ya sabes. Problemas de circulación. Otra explicación médica para lo que era claramente una elección deliberada para hacer que mi espacio vital fuera inhabitable. ¿Podrías subirlo unos grados? Pregunté, odiando lo mucho que la solicitud sonaba a súplica. Los costos de energía ya están por las nubes este invierno, dijo Diana sin levantar la vista de su teléfono. Estamos tratando de ser más conservadores con la calefacción. Conservadores con la calefacción. Mientras mantenían la planta alta a unos cómodos 22 grados, mientras usaban calentadores portátiles en su oficina en casa, mientras Craig mencionaba casualmente que estaban considerando instalar un piso de garaje con calefacción para su colección de coches clásicos. El mensaje era claro. Mi comodidad era un gasto opcional que ya no podían permitirse. La segunda represalia fue la situación de la comida. El refrigerador, que siempre había estado razonablemente abastecido con lo básico que podía usar para comidas sencillas, de repente contenía solo ingredientes para platos elaborados que no sabía cómo preparar, verduras exóticas, salsas especiales, artículos orgánicos con instrucciones de preparación que no podía descifrar. Estamos tratando de comer más sano, explicó Diana cuando pregunté por el pan que faltaba, la mantequilla de maní y las proteínas simples con las que me había estado alimentando. Realmente deberías estar comiendo más verduras frescas de todas formas. Es mejor para tu digestión. Pero cuando intenté preparar una ensalada con las verduras disponibles, me informaron que esas eran para la cena de esta noche y que debía preguntar antes de tomar algo. Pedir permiso para comer comida del refrigerador en la casa, donde se suponía que vivía como parte de la familia. La tercera represalia fue la más insidiosa, el desmantelamiento sistemático de mi recién descubierta independencia. No creo que Elena Morrison sea una buena influencia para ti, anunció Diana durante la semana previa a mi tercera reunión del club de bridge. Has estado diferente desde que empezaste a pasar tiempo con ella. Más difícil. La palabra que reciben las mujeres cuando dejan de ser complacientes, cuando comienzan a defender sus propias necesidades, cuando se niegan a aceptar el maltrato como algo normal. ¿Diferente cómo?, pregunté, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Argumentativa, desagradecida. Solías apreciar lo que Craig y yo hacemos por ti. Ahora actúas como si de alguna manera te estuviéramos tratando injustamente. La acusación flotaba entre nosotros como el humo de un fuego que no me había dado cuenta de que estaba ardiendo. ¿Me estaba volviendo desagradecida? ¿O simplemente estaba recordando cómo se sentía ser tratada con respeto básico y reconociendo el contraste? Aprecio todo lo que has hecho, dije cuidadosamente.
pero también creo que tengo derecho a tener amigas y actividades que me brinden alegría. Por supuesto que sí. Intervino Craig con el tono condescendiente de alguien que explica conceptos obvios a un niño. Pero necesitas ser realista sobre tus limitaciones. Estas mujeres están en una situación financiera completamente diferente a la tuya. No es saludable para ti estar cerca de ese nivel de privilegio. Privilegio. Como si la dignidad y el respeto fueran lujos en lugar de derechos humanos básicos. ¿Qué pasa si no puedes mantener el ritmo?, agregó Diana, con una falsa preocupación que comenzaba a reconocer como manipulación. ¿Qué pasa si tienes otro episodio médico mientras estás con ellas? ¿Qué pasa si Elena se cansa de acomodar tus necesidades? Las preguntas estaban diseñadas para resucitar mis miedos más profundos. Que yo era una carga, que mi presencia era tolerada en lugar de bienvenida, que en cualquier momento podría ser abandonada por personas que se habían cansado de lidiar con mis deficiencias. Pero algo había cambiado durante esas tardes en el Robledal. Había visto cómo Elena y sus amigas se trataban, con afecto genuino, respeto mutuo, y la comprensión de que envejecer aportaba sabiduría en lugar de inutilidad. Su ejemplo me había dado una vara de medir para la interacción humana normal, y por ese estándar, el comportamiento de mi familia se reveló como profundamente disfuncional. Elena me invitó, dije en voz baja. Ella sigue invitándome. Si estuviera cansada de mi compañía, se detendría. Eres ingenua, mamá, respondió Diana con el filo agudo de alguien a quien se le estaba acabando la paciencia. Estas personas no te conocen como nosotros. No entienden tu situación, mi situación. Otro eufemismo para el estado de dependencia que habían creado y que ahora parecían decididos a mantener. Ese jueves, cuando Elena llegó para recogerme para el club de bridge, estaba lista y esperando en la puerta. Un pequeño acto de desafío que se sintió enorme, dada la tensión que se había estado acumulando durante toda la semana. Pero mientras conducíamos hacia el Robledal, Elena parecía más callada de lo habitual. En lugar de su típica conversación alegre sobre las actividades del día, condujo en un silencio pensativo hasta que llegamos a la mitad de nuestro destino. Linda, dijo finalmente, espero que no te importe que pregunte, pero ¿está todo bien en casa? ¿Te ves tensa, preocupada por algo? La pregunta abrió una compuerta que no me había dado cuenta de que estaba reteniendo un océano de dolor. No sé si debería hablar de eso, admití. Siento que es desleal discutir los problemas familiares con alguien ajeno a la situación. Elena se detuvo en un estacionamiento de El Robledal, pero no hizo ningún movimiento para salir del coche. Mi querida, la lealtad es una calle de doble sentido. Si alguien te está maltratando, discutirlo no es traición, es supervivencia. La palabra maltratando flotaba en el aire entre nosotras. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿O simplemente estaba siendo demasiado sensible, como sugería Diana? Cuéntame, dijo Elena con suavidad. ¿Qué está pasando realmente? Así que lo hice. Titubeando al principio, luego con creciente urgencia, le conté sobre el cuarto del sótano, el teléfono confiscado, el cumpleaños olvidado, los síntomas médicos desestimados, el aislamiento sistemático del contacto social normal. Le conté sobre la explotación financiera, la crueldad casual, la forma en que me habían hecho sentir como una carga en lugar de un miembro amado de la familia. Elena escuchó sin interrupción, con una expresión cada vez más seria a medida que mi historia se desarrollaba. Cuando terminé, se sentó en silencio durante varios largos momentos antes de hablar. Linda, lo que estás describiendo no es un conflicto familiar ni diferencias generacionales. Es maltrato a personas mayores. Negligencia financiera, emocional y posiblemente médica. Maltrato a personas mayores. El término cayó como un golpe físico, obligándome a enfrentar una realidad que había estado evitando durante meses. Pero es mi hija, protesté débilmente. No es una extraña aprovechándose de una persona mayor. Es familia. Los miembros de la familia pueden ser abusadores, dijo Elena con gentileza pero firmeza. De hecho, la mayor parte del maltrato a personas mayores es cometido por familiares. Las personas que tienen más acceso y más oportunidad de explotar a los adultos vulnerables. Adultos vulnerables.
¿En eso me había convertido? ¿Cuándo había dejado de ser Linda Rosa, competente administradora de hospital, para convertirme en una adulta vulnerable que necesitaba protección de su propia hija? ¿Qué debo hacer?, pregunté, con la pregunta apenas como un susurro. Primero, vas a entrar y jugar bridge con mujeres que valoran tu compañía, dijo Elena, recuperando su fuerza característica. Luego, vamos a hablar con Patricia Williams. Tiene experiencia con estas situaciones a través de su práctica médica y sabrá qué recursos están disponibles para ayudarte. El club de bridge de esa tarde se sintió diferente a las sesiones anteriores. La conversación y los juegos de cartas continuaron como de costumbre, pero me encontré estudiando a estas mujeres con nuevos ojos. Vivían de forma independiente, tomaban sus propias decisiones, controlaban sus propias finanzas y mantenían relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Así era como se veía lo normal para las personas de nuestra edad. Este era el estándar por el cual debía medir mi propia situación. Durante un descanso entre los juegos de cartas, Patricia se acercó a mí con la cautelosa manera de alguien que aborda un tema delicado. Elena mencionó que podrías beneficiarte de hablar con alguien sobre tu situación de vida. Dijo en voz baja, quiero que sepas que lo que estás experimentando, no estás sola, y hay personas que pueden ayudar. Ni siquiera sé si lo que está pasando es realmente maltrato, admití. Tal vez solo soy demasiado sensible. Tal vez esto es el estrés familiar normal. La expresión de Patricia se puso seria. Linda, he sido médico durante 40 años. He visto todas las variaciones de la disfunción familiar, y puedo decirte con certeza que lo que has descrito cruza líneas claras del estrés al maltrato. El aislamiento, la explotación financiera, la negligencia médica, estas no son áreas grises. Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. Esta es de la Procuraduría Social para Adultos Mayores. Tienen consejeros que se especializan en casos de maltrato a personas mayores. Pueden ayudarte a entender tus opciones y a desarrollar un plan de seguridad. Un plan de seguridad. La frase sugería un peligro que no había reconocido por completo. Amenazas que había estado minimizando porque venían de alguien que se suponía que me amaba. Cuando Elena me llevó a casa esa noche, la casa me pareció diferente. Menos un santuario y más una prisión. Las ventanas brillaban con una luz cálida que sabía que no se extendía al sótano donde pasaría otra fría noche en un catre que estaba destrozando gradualmente mi espalda y mi dignidad. Linda, dijo Elena mientras nos sentábamos en la cochera, quiero que sepas que decidas lo que decidas. Tienes amigas que se preocupan por ti. No estás atrapada, aunque pueda sentirse así en este momento. Dentro de la casa, Diana estaba esperando con una expresión que nunca antes había visto. No exactamente ira, sino algo más frío y calculador. Mamá, necesitamos hablar, dijo, con la voz que transmitía una finalidad ominosa. Craig salió de la sala, y juntos me flanquearon en la cocina como fiscales preparándose para emitir un veredicto. Hemos estado discutiendo tu situación, comenzó Diana, y hemos llegado a algunas conclusiones difíciles. Mi corazón comenzó a acelerarse, aunque no estaba segura de si era por miedo o anticipación. Después de meses de aceptar cualquier trato que consideraran apropiado, me sentí curiosa en lugar de aterrorizada por lo que podrían decir a continuación. No creemos que este arreglo esté funcionando, dijo Craig, con un tono que sugería que era una decisión comercial en lugar de un asunto familiar. No te estás adaptando bien a vivir aquí, y francamente, el estrés está afectando nuestro matrimonio. Creemos que serías más feliz en algún lugar más estructurado, añadió Diana. En algún lugar diseñado para personas con tus necesidades. En algún lugar diseñado para personas con tus necesidades. El eufemismo era tan transparente que era casi insultante. ¿Quieres decir un asilo de ancianos?, dije, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. Una residencia asistida, corrigió Diana rápidamente. En algún lugar con actividades y apoyo médico y gente de tu edad. ¿Gente de mi edad que también son un inconveniente para sus familias? La pregunta pareció tomarlos por sorpresa. ¿De dónde había salido eso?
¿Cuándo había desarrollado la capacidad de articular lo que realmente estaba pensando? Mamá, no seas dramática, dijo Diana, pero ahora había incertidumbre en su voz. Estamos tratando de hacer lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Repetí lentamente. ¿O lo más conveniente para ustedes? El silencio que siguió fue eléctrico de tensión y posibilidad. Por primera vez en meses, no estaba retrocediendo ante la confrontación. Por primera vez desde que me mudé a esta casa, me negaba a aceptar su narrativa sobre lo que era apropiado para alguien en mi situación. Creo, dije con cuidado, que antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro, me gustaría explorar algunas otras opciones. ¿Qué otras opciones?, exigió Craig, con su máscara de preocupación paciente deslizándose para revelar algo más feo por debajo. Opciones que me permitan mantener mi independencia mientras obtengo cualquier apoyo que realmente necesite, respondí, pensando en la tarjeta de presentación de Patricia escondida en el bolsillo de mi abrigo. Opciones que no impliquen entregar mi autonomía a personas que parecen ver mi existencia como un problema a resolver. Las palabras flotaron en el aire como una declaración de guerra. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no tenía miedo a la batalla que se avecinaba. La tarjeta de presentación se sintió como un talismán en mis manos temblorosas, mientras marcaba el número de la Procuraduría Social para Adultos Mayores desde la caseta telefónica fuera de la tienda de abarrotes. Sí, una caseta telefónica, una de las últimas reliquias que quedaban en nuestro barrio, que había descubierto durante mis paseos secretos mientras Diana y Craig estaban en el trabajo. Había estado planeando esta llamada durante 3 días, desde nuestra confrontación en la cocina, ensayando lo que diría y tratando de reunir el coraje para hacerlo realmente. Procuraduría Social para Adultos Mayores, habla Sara. ¿En qué puedo ayudarte? La voz era cálida, profesional y completamente sin prejuicios, cualidades que casi había olvidado que podían existir en las conversaciones sobre mi situación. Me llamo Linda Rosa, comencé, con la voz más firme de lo que esperaba. Creo que podría necesitar ayuda. Alguien me dijo que tienen consejeros que trabajan con adultos mayores que están teniendo problemas familiares. Absolutamente sí, respondió Sara. ¿Está usted en peligro físico inmediato? Peligro físico. La pregunta me hizo dudar. ¿Lo estaba? El maltrato había sido emocional, financiero, psicológico. ¿Pero había riesgo de daño físico? No, dije finalmente. No hay peligro físico, pero creo que estoy siendo maltratada por mi hija y su esposo. Estoy viviendo en su casa y la situación se ha vuelto... Luché por encontrar palabras que transmitieran adecuadamente la degradación sistemática que había experimentado. Insoportable. Entiendo, dijo Sara, con un tono que transmitía genuina empatía. Ha dado un paso importante al llamar. ¿Podría venir a una consulta? Tenemos una consejera que se especializa en casos de maltrato a personas mayores, y ella puede ayudarle a entender sus opciones y a desarrollar un plan para seguir adelante. Se programó una cita para el martes siguiente, un día en que Diana estaría en el trabajo y Craig tenía un viaje de negocios. Les diría que iba a comprar comestibles, una mentira que sentí justificada dadas las circunstancias. Las oficinas de la Procuraduría Social para Adultos Mayores estaban ubicadas en un edificio moderno en el centro de la ciudad, con entradas accesibles y cómodas salas de espera, diseñadas para personas que pudieran tener limitaciones de movilidad. El ambiente inmediatamente transmitió respeto por la dignidad de los adultos mayores, un marcado contraste con el trato infantilizante al que me había acostumbrado en casa. Margarita Solís, la consejera asignada a mi caso, era una mujer de unos 50 años con cabello canoso y ojos amables, que claramente habían visto muchas variaciones de disfunción familiar. Su oficina estaba llena de luz natural, asientos cómodos y recursos sobre derechos legales y servicios de apoyo. Cuénteme sobre su situación de vida, dijo después de que completamos el papeleo inicial. Tómese su tiempo e incluya cualquier detalle que le parezca relevante. Durante la siguiente hora, conté mi historia desde el principio. La caída en la tienda de abarrotes que había provocado preocupaciones sobre mi vivir sola. La insistencia de Diana en que me mudara temporalmente. La erosión gradual de mi autonomía y dignidad.
la explotación financiera, la negligencia médica, el aislamiento sistemático de amigos y el contacto social normal. Margarita tomó notas, pero rara vez me interrumpió, permitiéndome hablar sin juzgar ni escepticismo. Cuando terminé, revisó brevemente sus notas antes de levantar la vista con una expresión de preocupación profesional. Linda, lo que has descrito constituye un claro maltrato a personas mayores en múltiples categorías: explotación financiera, abuso emocional, negligencia y aislamiento. Nada de esto es un conflicto familiar normal, y nada de esto es tu culpa. El alivio que sentí al tener mi experiencia validada por una profesional fue abrumador. Durante meses, había cuestionado mis propias percepciones, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o exigente. Que alguien con experiencia confirmara que mi trato era inaceptable fue como salir de una niebla que no me había dado cuenta de que estaba oscureciendo mi visión. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Margarita abrió una carpeta y sacó varios documentos. Tienes más opciones de las que crees, dijo. Primero, hablemos de seguridad inmediata. ¿Te sientes segura de volver a su casa esta noche? Consideré la pregunta cuidadosamente. Sí, creo que sí. Quieren que me vaya, pero no creo que me hagan daño físicamente. Es más probable que intenten presionarme para que acepte su plan de colocarme en una residencia. Bien, eso nos da tiempo para desarrollar un plan integral. Ahora, hablemos de tu situación financiera. ¿Tienes fuentes de ingresos independientes de tu hija? El seguro social, dije. Unos $1,800 al mes. Y creo que todavía tengo algunos ahorros, aunque no estoy segura de cuánto. Diana ha estado administrando mis finanzas desde que me mudé. Las cejas de Margarita se arquearon ligeramente. ¿Administrando tus finanzas cómo? ¿Todavía tienes acceso a tus cuentas? No, admití, sintiendo el familiar rubor de la vergüenza. Ella dijo que sería más fácil si ella lo manejaba todo. Pagar las facturas, administrar las inversiones. Pensé que tenía sentido en ese momento. Necesitamos abordar eso de inmediato, dijo Margarita, tomando una nota. La explotación financiera es un delito grave, y recuperar el control de tus activos es crucial para tu independencia. Durante la siguiente hora, Margarita esbozó un plan que me pareció abrumador y liberador a la vez. Empezaríamos por contactar a mi banco para verificar el estado de mi cuenta y cambiar las contraseñas. Exploraríamos opciones de vivienda adecuadas para alguien con mis ingresos y necesidades. Documentaríamos el abuso para una posible acción legal. Y desarrollaríamos un plan de seguridad para cuando informara a Diana y Craig de mi decisión de irme. Hay una cosa más, dijo Margarita al concluir nuestra sesión. Tenemos vivienda de emergencia disponible para personas mayores que necesitan salir rápidamente de situaciones inseguras. No es lujosa, pero es segura, limpia y temporal mientras organizas una vivienda a largo plazo. Vivienda de emergencia. La frase hizo que mi situación se sintiera simultáneamente más seria y más esperanzadora. Seria porque confirmaba la gravedad de lo que había estado experimentando. Esperanzadora porque significaba que no estaba atrapada. ¿Qué tan rápido podría acceder a la vivienda de emergencia si la necesitara? Dentro de las 24 horas posteriores a tu llamada, respondió Margarita. Entendemos que salir de situaciones de abuso a menudo requiere una acción rápida. Esa tarde, hice 3 llamadas telefónicas que cambiarían mi vida para siempre. La primera fue a mi banco, donde descubrí que Diana, en efecto, había estado administrando mis cuentas, y que mis ahorros de $47,000 se habían reducido a $8,000 a través de una serie de préstamos y gastos familiares que nunca había autorizado ni me habían informado. El gerente del banco, el señor Pérez, fue comprensivo pero claro sobre mis opciones. Podemos congelar las cuentas de inmediato y requerir su firma para cualquier transacción futura. Sin embargo, recuperar los fondos que se transfirieron con su aparente consentimiento requerirá acción legal. ¿Aparente consentimiento? Otra frase que revelaba cuán sistemáticamente había sido manipulada. Al confiar en Diana la administración financiera, sin saberlo, le había dado autoridad legal para robarme. La segunda llamada fue a Patricia Williams, quien escuchó mi actualización con la atención clínica de alguien acostumbrado a la gestión de crisis.
Estás haciendo exactamente lo correcto, me aseguró. Sé que se siente abrumador, pero cada paso que estás dando te está moviendo hacia la seguridad y la independencia. Tengo miedo, admití. ¿Y si no puedo valerme por mí misma? ¿Y si Diana tenía razón sobre mis limitaciones? Linda, dijo Patricia con firmeza, administraste un departamento de hospital durante 4 décadas. Criaste a una hija como madre soltera. Has sobrevivido a todos los desafíos que la vida te ha presentado hasta ahora. Confía en ti misma. La tercera llamada fue la más difícil. A Elena, para explicarle que tal vez no podría continuar con el club de bridge mientras navegaba esta crisis. «Tonterías», dijo Elena de inmediato. «El club de bridge es exactamente lo que necesitas ahora mismo. Rutina, amistad y recordatorios de que te valoran. Además, todas estamos invertidas en tu bienestar ahora. No estás pasando por esto sola. Esa noche, regresé a la casa con un plan, una red de apoyo y, por primera vez en meses, una esperanza genuina para mi futuro». Diana estaba esperando en la cocina, con una expresión tensa, con una ansiedad apenas controlada. «¿Dónde estuviste todo el día?», exigió. «Dijiste que ibas a comprar comestibles, pero no tienes comestibles». «Fui a la Procuraduría Social para Adultos Mayores», dije con calma. Quería entender mis opciones para una vida independiente. El silencio que siguió fue eléctrico de conmoción y furia. Craig apareció en la puerta, atraído por la tensión en la voz de Diana. «¿Hiciste qué?». La voz de Diana era aguda con incredulidad. «Consulté con profesionales sobre el maltrato a personas mayores», continué, sorprendida por lo firme que seguía mi voz. Quería entender si mi trato aquí se considera una dinámica familiar normal o algo más preocupante. ¿Maltrato a personas mayores? La voz de Craig contenía una nota de pánico. «Mamá, eso es ridículo. Te hemos estado cuidando». «¿Sí?», pregunté en voz baja, porque los profesionales con los que hablé tienen una interpretación diferente de confiscar el teléfono de alguien, aislarlo de sus amigos, robarle sus ahorros y alojarlo en cuartos del sótano sin calefacción. «No hemos robado nada», protestó Diana, pero su voz carecía de convicción. $47,000 reducidos a $8,000, a través de transferencias no autorizadas, dije, observando cómo su rostro palidecía. El banco me ha proporcionado registros detallados. La conversación que siguió no se parecía a nada que hubiera experimentado en mi vida adulta. Por primera vez, tuve poder en la relación. Por primera vez, no fui yo quien defendía mis acciones, o me disculpaba por mis necesidades. «Tienes 2 opciones», dije finalmente, cuando sus protestas y justificaciones se habían agotado. «Puedes trabajar conmigo para desarrollar un plan de transición respetuoso que me permita irme con la dignidad intacta, o puedes seguir tratando de manipularme y controlarme mientras busco recursos legales por explotación financiera. Estás cometiendo un gran error», dijo Diana, con la voz ahora fría de ira en lugar de la falsa preocupación. «No puedes cuidarte sola. Terminarás en alguna instalación estatal terrible». «Tal vez», respondí, «pero esa será mi decisión, y mis errores con los que tendré que vivir. Tengo 76 años, y todavía soy capaz de tomar mis propias decisiones, buenas o malas». Esa noche, dormí en mi catre del sótano por última vez. Mañana, llamaría a Margarita Solís y solicitaría vivienda de emergencia. Mañana, comenzaría el proceso de reconstruir mi vida desde los cimientos. Pero esta noche, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la paz de la resignación o la derrota, sino la paz que proviene de finalmente elegirte a ti mismo, de finalmente negarte a aceptar un trato inaceptable, de finalmente recordar que mereces algo mejor simplemente porque eres humano. Ya no era una víctima. Era una mujer en el proceso de salvarse a sí misma. 6 meses después, estaba de pie en mi propia cocina, mi cocina, observando cómo la luz del sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que podía abrir cuando me placía, preparando café en una taza que yo misma había elegido, preparándome para pasar un día lleno de actividades que realmente quería hacer. El apartamento de una habitación en Jardines del Río no era lujoso, pero era mío. Cada mueble,
Cada elección decorativa, cada decisión sobre la temperatura, la iluminación y la comida. Todo mío. La libertad era embriagadora de formas que no había anticipado. La vivienda de emergencia que Margarita había organizado había sido exactamente lo que había prometido. Segura, limpia y temporal. Durante 3 semanas, había vivido en un estudio con mobiliario básico mientras trabajaba con una abogada de asistencia legal para recuperar mis ahorros robados y buscaba una vivienda permanente dentro de mi presupuesto. El proceso legal había sido más rápido de lo esperado. Ante los registros bancarios detallados y la amenaza de cargos penales por maltrato financiero a personas mayores, Diana y Craig habían acordado un acuerdo que me devolvió $32,000 de mi dinero. No todo lo que habían tomado, pero lo suficiente para asegurar mi independencia. La abogada, María Santos, había sido directa sobre mis opciones. Podríamos buscar la recuperación total a través del juzgado penal, pero ese proceso podría llevar años y no hay garantía de éxito. La oferta de acuerdo te da acceso inmediato a los fondos que necesitas para la vivienda y los gastos de manutención. Acepté el acuerdo, no porque hubiera perdonado el robo, sino porque había aprendido a priorizar mi propio bienestar por encima de la satisfacción del castigo. Algunas batallas se ganan marchándose victorioso en lugar de luchar hasta el amargo final. La búsqueda de apartamento había sido una aventura que no esperaba disfrutar. Después de décadas de arreglármelas con cualquier vivienda que pudiera pagar, el proceso de elegir dónde vivir basándome en mis preferencias, en lugar de solo en mis limitaciones, se sintió revolucionario. Jardines del Río era una comunidad para personas mayores, pero nada parecido a la instalación institucional con la que Diana me había amenazado. Era una colección de apartamentos tipo jardín diseñados para adultos activos que querían independencia con servicios de apoyo opcionales. Los residentes que había conocido durante mi recorrido eran personas comprometidas y autónomas, que habían optado por simplificar sus responsabilidades de vivienda sin renunciar a su dignidad. Mi vecina, Rosa Chen, la hermana menor de Marta del club de bridge, se había convertido en una amiga inesperada y guía de la vida comunitaria. Llamó a mi puerta el día que me mudé con un plato de galletas caseras y una invitación para unirme al grupo de caminata matutina. Primera regla de la vida independiente a nuestra edad, había dicho con una sonrisa. Haz amigos rápido y mantente ocupado. El aislamiento es el enemigo de la felicidad. Rosa tenía 79 años, una directora de escuela jubilada que se había mudado a Jardines del Río 5 años antes tras la muerte de su esposo. Ella misma conducía a todas partes, administraba una pequeña cartera de inversiones, era voluntaria en el centro de alfabetización local y actuaba como presidenta informal de lo que ella llamaba el Club de los Alborotadores, un grupo de residentes que abogaban por mejoras en los servicios comunitarios. A través de Rosa, había descubierto un mundo de adultos mayores que se habían negado a las expectativas de la sociedad sobre envejecer con gracia en la invisibilidad. Viajaban, comenzaban nuevos pasatiempos, cursaban estudios, iniciaban relaciones, lanzaban pequeñas empresas y, en general, se comportaban como personas cuyas vidas continuaban en lugar de estar llegando a su fin. El club de bridge de El Robledal me había dado la bienvenida con una celebración genuina cuando regresé después de mi ausencia de un mes. Elena había insistido en llevarme a almorzar después para escuchar la historia completa de mi liberación. Estoy muy orgullosa de ti, me había dicho sobre la ensalada en su restaurante favorito. Se necesita mucho coraje para dejar una situación de abuso, especialmente cuando los abusadores son miembros de la familia. No podría haberlo hecho sin ti, respondí con honestidad. Sin el club de bridge, sin ver cómo la gente normal se trata, quizás nunca habría reconocido lo anormal que se había vuelto mi situación. Tonterías, había dicho Elena con firmeza. Tenías la fuerza todo el tiempo. Simplemente proporcionamos el espejo que te ayudó a verlo. El trabajo que había encontrado, apoyo administrativo a tiempo parcial para una pequeña clínica médica, había sido otro regalo inesperado. La doctora Rebeca Martínez,
una médico de familia que se había enterado de mi experiencia hospitalaria a través de Patricia Williams, me había contratado para ayudar a modernizar su sistema de registro de pacientes y capacitar al personal en los nuevos procedimientos administrativos. Necesitamos a alguien con conocimiento institucional, había explicado la doctora Martínez durante mi entrevista. Alguien que entienda la atención médica desde adentro y pueda ayudarnos a mejorar nuestros sistemas de comunicación con los pacientes. El trabajo pagaba modestamente, pero utilizaba las habilidades que había pasado décadas desarrollando y proporcionaba la estimulación intelectual que había estado perdiendo. Más importante aún, me conectó con colegas que valoraban mi experiencia y me trataban como una profesional en lugar de un caso de caridad. Mis finanzas, aunque no lujosas, eran estables y completamente bajo mi control. Los ahorros recuperados, combinados con mi seguro social y los ingresos a tiempo parcial, me permitieron vivir cómodamente dentro de mis posibilidades. Había abierto nuevas cuentas bancarias con contraseñas que solo yo conocía. Había establecido una relación con un asesor financiero que se especializaba en la planificación de la jubilación para personas con activos modestos. Y había creado un presupuesto que incluía partidas para viajes y entretenimiento, conceptos que habían sido inimaginables durante mis meses en el sótano de Diana. La relación con Diana seguía siendo complicada y dolorosa. Había intentado contactarme varias veces, primero a través de mensajes de voz enojados sobre mi traición e ingratitud, luego a través de la madre de Craig, Elena Morrison, quien se había negado a llevar mensajes, y finalmente, tienes dos opciones, dije finalmente, cuando sus protestas y justificaciones se habían agotado. Puedes trabajar conmigo para desarrollar un plan de transición respetuoso que me permita irme con la dignidad intacta, o puedes seguir tratando de manipularme y controlarme mientras busco recursos legales por explotación financiera. Estás cometiendo un gran error, dijo Diana, con la voz ahora fría de ira en lugar de la falsa preocupación. No puedes cuidarte sola. Terminarás en alguna instalación estatal terrible. Tal vez, respondí, pero esa será mi decisión. Y mis errores con los que tendré que vivir. Tengo 76 años, y todavía soy capaz de tomar mis propias decisiones, buenas o malas. Esa noche, dormí en mi catre del sótano por última vez. Mañana, llamaría a Margarita Solís y solicitaría vivienda de emergencia. Mañana, comenzaría el proceso de reconstruir mi vida desde los cimientos. Pero esta noche, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la paz de la resignación o la derrota, sino la paz que proviene de finalmente elegirte a ti mismo, de finalmente negarte a aceptar un trato inaceptable, de finalmente recordar que mereces algo mejor simplemente porque eres humano. Ya no era una víctima, era una mujer en el proceso de salvarse a sí misma. 6 meses después, estaba de pie en mi propia cocina, mi cocina, observando cómo la luz del sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que podía abrir cuando me placía, preparando café en una taza que yo misma había elegido, preparándome para pasar un día lleno de actividades que realmente quería hacer. El apartamento de una habitación en Jardines del Río no era lujoso, pero era mío. Cada mueble, cada elección decorativa, cada decisión sobre la temperatura, la iluminación y la comida, todo mío. La libertad era embriagadora de formas que no había anticipado. La vivienda de emergencia que Margarita había organizado había sido exactamente lo que había prometido. Segura, limpia y temporal. Durante 3 semanas, había vivido en un estudio con mobiliario básico mientras trabajaba con una abogada de asistencia legal para recuperar mis ahorros robados y buscaba una vivienda permanente dentro de mi presupuesto. El proceso legal había sido más rápido de lo esperado. Ante los registros bancarios detallados y la amenaza de cargos penales por maltrato financiero a personas mayores, Diana y Craig habían acordado un acuerdo que me devolvió $32,000 de mi dinero. No todo lo que habían tomado, pero lo suficiente para asegurar mi independencia. La abogada, María Santos, había sido directa sobre mis opciones. Podríamos buscar la recuperación total a través del juzgado penal, pero ese proceso podría llevar años y no hay garantía de éxito.
La oferta de acuerdo te da acceso inmediato a los fondos que necesitas para la vivienda y los gastos de manutención. Acepté el acuerdo. No porque hubiera perdonado el robo, sino porque había aprendido a priorizar mi propio bienestar por encima de la satisfacción del castigo. Algunas batallas se ganan marchándose victorioso en lugar de luchar hasta el amargo final. La búsqueda de apartamento había sido una aventura que no esperaba disfrutar. Después de décadas de arreglármelas con cualquier vivienda que pudiera pagar, el proceso de elegir dónde vivir basándome en mis preferencias, en lugar de solo en mis limitaciones, se sintió revolucionario. Jardines del Río era una comunidad para personas mayores, pero nada parecido a la instalación institucional con la que Diana me había amenazado. Era una colección de apartamentos tipo jardín diseñados para adultos activos que querían independencia con servicios de apoyo opcionales. Los residentes que había conocido durante mi recorrido eran personas comprometidas y autónomas, que habían optado por simplificar sus responsabilidades de vivienda sin renunciar a su dignidad. Mi vecina, Rosa Chen, la hermana menor de Marta del Club de Bridge, se había convertido en una amiga inesperada y guía de la vida comunitaria. Llamó a mi puerta el día que me mudé con un plato de galletas caseras y una invitación para unirme al grupo de caminata matutina. Primera regla de la vida independiente a nuestra edad, había dicho con una sonrisa. Haz amigos rápido y mantente ocupado. El aislamiento es el enemigo de la felicidad. Rosa tenía 79 años. Una directora de escuela jubilada que se había mudado a Jardines del Río 5 años antes tras la muerte de su esposo. Ella misma conducía a todas partes, administraba una pequeña cartera de inversiones, era voluntaria en el centro de alfabetización local y actuaba como presidenta informal de lo que ella llamaba el Club de los Alborotadores, un grupo de residentes que abogaban por mejoras en los servicios comunitarios. A través de Rosa, había descubierto un mundo de adultos mayores que se habían negado a las expectativas de la sociedad sobre envejecer con gracia en la invisibilidad. Viajaban, comenzaban nuevos pasatiempos, cursaban estudios, iniciaban relaciones, lanzaban pequeñas empresas y, en general, se comportaban como personas cuyas vidas continuaban en lugar de estar llegando a su fin. El Club de Bridge de El Robledal me había dado la bienvenida con una celebración genuina cuando regresé después de mi ausencia de un mes. Elena había insistido en llevarme a almorzar después para escuchar la historia completa de mi liberación. Estoy muy orgullosa de ti, me había dicho sobre la ensalada en su restaurante favorito. Se necesita mucho coraje para dejar una situación de abuso, especialmente cuando los abusadores son miembros de la familia. No podría haberlo hecho sin ti, respondí con honestidad. Sin el club de bridge, sin ver cómo la gente normal se trata, quizás nunca habría reconocido lo anormal que se había vuelto mi situación. Tonterías, había dicho Elena con firmeza. Tenías la fuerza todo el tiempo. Simplemente proporcionamos el espejo que te ayudó a verlo. El trabajo que había encontrado, apoyo administrativo a tiempo parcial para una pequeña clínica médica, había sido otro regalo inesperado. La doctora Rebeca Martínez, una médico de familia que se había enterado de mi experiencia hospitalaria a través de Patricia Williams, me había contratado para ayudar a modernizar su sistema de registro de pacientes y capacitar al personal en los nuevos procedimientos administrativos. Necesitamos a alguien con conocimiento institucional, había explicado la doctora Martínez durante mi entrevista. Alguien que entienda la atención médica desde adentro y pueda ayudarnos a mejorar nuestros sistemas de comunicación con los pacientes. El trabajo pagaba modestamente, pero utilizaba las habilidades que había pasado décadas desarrollando y proporcionaba la estimulación intelectual que había estado perdiendo. Más importante aún, me conectó con colegas que valoraban mi experiencia y me trataban como una profesional en lugar de un caso de caridad. Mis finanzas, aunque no lujosas, eran estables y completamente bajo mi control. Los ahorros recuperados, combinados con mi seguro social y los ingresos a tiempo parcial, me permitieron vivir cómodamente dentro de mis posibilidades. Había abierto nuevas cuentas bancarias con contraseñas que solo yo conocía. Había establecido una relación con un asesor financiero que se especializaba en la planificación de la jubilación para personas con activos modestos.
Y había creado un presupuesto que incluía partidas para viajes y entretenimiento, conceptos que habían sido inimaginables durante mis meses en el sótano de Diana. La relación con Diana seguía siendo complicada y dolorosa. Había intentado contactarme varias veces, primero a través de mensajes de voz enojados sobre mi traición e ingratitud, luego a través de la madre de Craig, Elena Morrison, quien se había negado a llevar mensajes, y finalmente